En el podcast de Duo hemos tocado diferentes tecnologías como puede ser Industria 4.0, tecnologías como 5G, que pueden cambiar actualmente la perspectiva del mundo. Pero sin lugar a duda, la tecnología que traemos hoy tiene todas las papeletas para ser la siguiente revolución tecnológica. Una tecnología que puede detectar cánceres, prevenir catástrofes naturales, va a traer la conducción automática y ha derrotado a las mayores mentes en juegos como ajedrez o Go. Estamos hablando efectivamente de inteligencia artificial y para ello, como es de costumbre, hemos traído a un experto en la materia. Tenemos a César, con experiencia de casi 24 años en la materia y es un honor. César, preséntate un poco quién eres y qué haces. Bueno, primero de todo agradeceros la invitación. Ya como os he comentado previamente, esta iniciativa de realizar un podcast, de motivar, de estudiar en estas temáticas me parece muy buena. Y nada, resumiendo un poco mi experiencia, soy profesor del Departamento Sistemas Informáticos y Computación, profesor catedrático. Mi investigación se ha relacionado principalmente en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y también tengo algo de experiencia en temas de gestión en la universidad, ya que desde hace 12 años soy el subdirector responsable de relaciones con empresas. Dentro de un poco ligado a estos temas de gestión, he trabajado en 2 cátedras. Actualmente soy el director de una cátedra de inteligencia artificial aplicada a la administración pública, financiada por la Generalitat Valenciana. Hace unos años estuve en una cátedra ligados al marketing digital cátedra GDSTIC, financiado por la empresa GDESCO. Y además soy el coordinador del diploma, a ver que no me acuerdo el nombre, diploma financiado por Samsung relacionado con inteligencia artificial, De acuerdo. que ha iniciado hace un par de semanas. Vemos que de lo que vamos a hablar tienes bastante conocimiento. Entonces, Pablo. Mira, para una persona, por ejemplo, no sé, ¿cómo explicaría a un niño de 2-3 años qué es la inteligencia artificial? Es buena pregunta y difícil de responder porque realmente hay bastante confusión con el término inteligencia artificial. Inteligencia artificial, primero tienes la dificultad de definir inteligencia, que no es nada fácil. ¿Qué significa que algo es inteligente, ¿no? Claro. Más o menos se define como un conjunto de algoritmos, técnicas relacionadas con la informática que intentan resolver, automatizar tareas que en principio son complejas. Claro, ¿qué es definición de compleja? Para nosotros complejidad puede ser, por ejemplo, jugar ajedrez, como habéis comentado, Cosmin, las máquinas lo están haciendo muy bien. Para nosotros puede ser jugar bien al ajedrez muy duro, necesita un entrenamiento, pero una máquina, un programa relativamente sencillo de programar, te juega ajedrez muy bien. En cambio, una tarea como la conducción, una persona con un poco de experiencia conduce perfectamente y actualmente no somos capaces de programar coches que conduzcan a ese nivel. Entonces, para ya meternos un poco en el tema, me gustaría saber, en toda tu experiencia como investigador también en la ciencia, como profesor, ¿cuáles han sido las aplicaciones que más te han impactado de esta tecnología? Realmente, como habéis comentado, tuve la fortuna de realizar mi doctorado de investigación en aprendizaje automático, en inteligencia artificial, y es cierto que, digamos, fui uno de los pioneros en el sentido de que hace 20 años no era un campo tan fundamental. Sí que es cierto que hubo unos pequeños hitos en los 90, como por ejemplo Deep Blue, cuando fue capaz de batir a Garry Kasparov, pero no teníamos tan presente la inteligencia artificial en nuestras vidas. Desde hace 10-15 años sí que ha habido una explosión, motivada fundamentalmente gracias al poder de computación, que actualmente es mucho más barato y económico que hace 20 años, y los datos. Entonces sí que ha habido una explosión que ha motivado una inversión masiva en todo el tema de inteligencia artificial y sí que nos ha traído aplicaciones que día a día las estamos utilizando desde los móviles a cualquier red social o sistemas recomendadores. A mí lo que me ha sorprendido últimamente sí que han habido un par de cosas que dices, madre mía, que son los modelos de lenguaje. No sé si conocéis que el más famoso es GPT-3, sí, de la empresa OpenAI, que son aplicaciones que son capaces de desarrollar textos partiendo de unas pequeñas frases. Claro, esto dices,
bien, está chulo. Realmente es impactante que tú pongas 2 frases y la máquina sea capaz de continuar con, no solo te digo ya de que escribe bien, sintácticamente, sin faltas de ortografía, que por ejemplo, para estudiar inglés va muy bien, sino que además ves algo ahí, un comportamiento inteligente o de razonamiento que sorprende. Por ejemplo, después de poner problemas matemáticos y te lo resuelve y dices, esto no solo está rellenando texto, hay algo ahí, ¿no? O incluso herramientas como GitHub Copilot, que utilizando la misma tecnología entrenada sobre código, son capaces de, tú le pones una pequeña descripción de un programa y él te genera el código. O te traduce un código en Python a R. Eso realmente ha supuesto unos avances que hace 15 años eran impensables, ¿eh? O sea, que sí que es cierto que en ese aspecto se ha avanzado. Y otro que también seguramente conoceréis y que está, si seguís un poco el tema de inteligencia artificial en las últimas semanas, está pegando muchísimo. Empezó con una herramienta DALL-E de OpenAI, pero hace 2 o 3 semanas se liberó una de libre distribución que se llama Stable Diffusion, creo que es, no me acuerdo muy bien, creo que es Stable Diffusion. La idea de esas herramientas es que tú le pones una descripción de un texto y él te genera imágenes. Y claro, Sí. no sé si lo habéis visto, Sí. es impresionante, porque le dices, quiero un burro pintado como si fuera Picasso y es que Sí. te lo hace y dices... "Pff". Entonces, claro, yo si fuera diseñador gráfico me empezaría a preocupar porque al ser de libre distribución están surgiendo aplicaciones, por ejemplo, su interacción con el Draw o este tipo de herramientas que facilitan mucho la vida a un diseñador. Sí, por ejemplo, salió sobre esa temática de que podría diseñar diferentes dibujos con la temática que le pusieras. Se hizo muy famosa hace 2 semanas y salieron muchísimos vídeos de gente de voy a perder mi trabajo. Sí. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Crees que...? No, yo no creo, a ver, no creo que vayan a perder. Simplemente van a tener que adaptarse y aprender a utilizar esas herramientas, pero obviamente las herramientas para un diseño básico van a funcionar, pero un diseño profesional no, porque tampoco son actualmente tan versátiles. Lo ideal es que los diseñadores utilicen estas herramientas y mejoren mucho su trabajo Claro. con esto. Pero se ha llevado esa temática a no solamente el arte, sino también, bueno, también es arte, pero a la música, a composición de temas, bandas sonoras, Sí. Efectos audiovisuales. ¿No Sí. crees que algún día llegará el punto de que esa gente que se dedica a ese sector tenga algo de peligro? Hombre, posiblemente sí. Quizás los trabajos en esos sectores más de bajo nivel sí, pero yo no me veo actualmente a día de hoy, no te digo que igual de aquí 5 años o 2 años, Sí. a una máquina siendo capaz de crear por ejemplo, una película completamente solo, el guión, o una canción que sea un hit. Bueno, en reggaetón no, no lo sé, pero fuera de, digamos, de esa música un poco más comercial, un poco más sencilla en el sentido que se replica más fácilmente, ahí quizás sí que la inteligencia artificial puede ayudar mucho. De hecho, el autotune vamos, Sí, es cosa sí, de... sí. Pero música un poco más creativa, yo creo que ahí los humanos aún pueden estar tranquilos. Pero Vale, bueno. ahora mismo estamos hablando de muchos sectores, del sector de la música, del sector del arte, del automovilístico. ¿Qué sectores crees que están desarrollando más ese potencial de la inteligencia artificial, que tienen más desarrollada esta tecnología? En el sentido que más están utilizando Sí. la inteligencia artificial ahora. Hombre, leí que, por ejemplo, herramientas como GitHub Colab se está utilizando actualmente bastante ya, o sea que ha tenido un impacto y eso que creo que surgió hace solo un año. Y ya se está utilizando bastante para programar. Claro, esto en realidad no te quita puestos de trabajo, lo que es cierto es que te permite ser más creativo, o sea, más productivo. Ya no tienes que hacer la función chorra que era muy sencilla de programar, ahora se lo dices a Colab y te la hace, con lo cual eres más productivo. Por ejemplo, en programación, yo creo que en diseño también se están utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial, en todo el tema automovilístico, digamos, los niveles de conducción autónoma completa nos ha llegado, pero sí que ya, prácticamente cualquier coche moderno tiene componentes como detección automática de señales, detección de coches si tienes delante, detección del trazado del... O sea, así a priori esas partes de la industria están afectadas. Pero bueno, en realidad llega a cualquier parte ya. ¿Y
¿qué diferencia podemos ver? Porque antes has comentado que quizá una película, una inteligencia artificial no la puede hacer, pero ¿qué diferencia hay entre el humano y una inteligencia artificial? Yo, por ejemplo, he estado leyendo un poco del tema y es pues todo el tema de la conciencia, de los sentimientos, de que quizás tú puedas hablar con una persona, con una inteligencia artificial igual que con otra persona. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre esa inteligencia artificial y el humano? Un poco lo que has dicho, las máquinas actualmente no son capaces de captar sentimientos, de emitir sentimientos en ese sentido. Entonces, ellos, digamos, el desarrollo de una historia se basan en entrenamiento con historias antiguas, con lo cual, digamos, va a seguir esa monotonía, que puede funcionar bien, porque al final es cierto que muchas historias se repiten, pero si quieres pasión, emitir, digamos, sentimientos un poco más profundos, es cierto que te va a costar un poco más. Claro, el límite más visual, por así decirlo, que podemos ver con la inteligencia artificial es ver a esa persona, porque se quiere utilizar para puestos de enfermería y ya hay prototipos de robots en hospitales, pero claro, esa imagen de robot como que choca un poco, Sí. pero si no la ves, la verdad que tampoco ves tanta diferencia y hemos tenido experiencias de como si fuera atención al cliente que actualmente solamente hay robots. Por ejemplo, Vodafone tiene una inteligencia artificial que me parece espectacular. La llamas y te lo resuelve todo al momento. Y lo han puesto, podemos hacer una prueba también, si queréis. Llamas y dices, déjame un momento, voy a buscar tus datos y pone el sonido de los datos y te habla y es sorprendente. Un día, ¿te acuerdas que tuvimos el problema de una moto de estas que alquilas? Sí. Pues a las 12 y algo lo hablamos y nos resolvió el problema en 2 minutos. Sí. Y fue, vamos, la de Vodafone es con voz, pero la otra era con texto y realmente no puedes apreciar mucho. Teníamos un problema, nosotros escribimos un mensaje y a las 12:30, 1 de la Claro. noche, no La ventaja resolvió ese de, problema, claro. de que sea automatizado, que para ellos no les afecta nada. Sí. Es espectacular. Y hablando ya de empresas, si yo quiero estudiar algo relacionado a inteligencia artificial, ¿qué ramas o qué estudios hay actualmente que yo me puedo meter y aprender? A ver, digamos la rama más relacionada es una rama que se llama computación actualmente de ingeniería informática. Porque, claro, para aprender un poco, trabajar en inteligencia artificial es fundamental tener un buen nivel de programación, también conocer temas, por ejemplo, de gestión de datos, estructuras abstractas de datos, todo esto es importante, formalismos matemáticos muy importante. Y ya, digamos, dentro de la ingeniería informática, la rama de computación es la más centrada en inteligencia artificial. Claro, también es cierto que muchas jóvenes se meten en otras carreras relacionadas, teleco, como en nuestro caso, ingeniería electrónica era, ¿no? Sí. ¿Podéis aprender inteligencia artificial? Sí, claro, obviamente. Vais a tener que reforzar, porque sí que en estas carreras se ve programación, pero no tanto como en informática, vais a tener que reforzar esa programación y estudiar, por ejemplo, todo el tema de gestión de datos, matemáticas, pero la verdad es que hay un montón de material online que os puede ayudar, pero claro, ya tenéis que trabajar más por vuestra parte. Lo natural es estudiar ingeniería informática y ciencia de datos también, es otra carrera que hemos lanzado hace poco que también tiene mucha... digamos, una parte que trabajamos mucho con la parte de matemática y de programación que también está muy enfocada a esa salida. Si volviera a tener 17, 18 años, ¿qué carrera escogería? Pues con mi perfil probablemente hubiera hecho o bien ingeniería informática o ciencia de datos, los que más. Bueno, ahora hemos lanzado una robótica que también tiene una parte relacionada con sistemas inteligentes que tendría relación. Pero a mí me gusta más, digamos, viendo un poco mi perfil, que yo también es cierto que yo estudié informática, pero la parte hardware, o sea que a mí también me tiraba mucho hardware y la verdad es que me sigue gustando. Pero claro, viendo un poco dónde va el mundo, que cada vez el mundo es más software que hardware, digamos que ya por desgracia en Europa y en Estados Unidos se está produciendo muy pocos componentes electrónicos y todos se produce prácticamente en China. Nos toca más programar. Yo creo que elegiría esa, ingeniería informática o ciencia de datos. Y han aparecido carreras actualmente como ingeniería en inteligencia artificial. ¿Qué opinas de estas nuevas carreras que suelen salir, como ingeniería de robótica también ha salido? Sí. Es una rama de la electrónica. Sí, ¿Qué opinas? Sí. A ver. ¿Está bien o mejor meterse a ingeniería informática, ingeniería del software y luego
En realidad es un movimiento un poco más de marketing, ¿no? Sí. Que muchas veces, también yo poniendo un poco el punto de vista de la universidad, es importante captar alumnos, entonces es muy difícil decirles pues ingeniería informática y después vas a hacer inteligencia artificial, que si directamente lo pones ya en el título. Yo creo que normalmente los contenidos, si está bien hecho, el grado no difiere mucho de lo que sería ingeniería informática, más la especialidad. Lo que pasa es que, es lo que te digo, tú a un estudiante de 17 años y le vendes robótica, pues va a captarlo mejor. Claro. Que decirle ingeniería industrial y después robótica, o ingeniería informática y después robótica. Claro. Y, por ejemplo, para estudiar inteligencia artificial, porque este verano le eché un vistazo y me fui directo a estudiar inteligencia artificial, pero me di cuenta que para saber inteligencia artificial tengo que saber Machine Learning, y para saber Machine Learning tengo que saber trabajar con datos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es el paso a paso para llegar al final de inteligencia artificial? ¿Se puede saltar todo ese proceso o tienes que ir paso con paso? Tienes que ir paso con paso. O sea, bueno, primero comentar la diferencia entre el Machine Learning e inteligencia artificial, que creo que a veces hay un poco de confusión. Digamos que inteligencia artificial es un campo amplio que contiene diferentes técnicas, como por ejemplo razonamiento, planificación y Machine Learning, aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? Es las técnicas que intentan entrenar modelos a partir de datos. ¿Vale? O sea que no todo la inteligencia artificial es aprendizaje automático, lo que pasa es que lo que muchas veces la gente se refiere más con inteligencia artificial es Machine Learning, ¿vale? O aprendizaje automático. Claro, si tú te das cuenta, las bases del Machine Learning son estadística, álgebra lineal. O sea, para entender bien un algoritmo necesitas tener conocimientos de matemáticos, de álgebra, de estadística. Entonces es fundamental. Claro, ¿te puedes poner a programar en Python y crear un modelo en 3 minutos? Sí. ¿Estás añadiendo inteligencia artificial? Estás usando inteligencia artificial. ¿Quieres ser un experto? Pues tienes que aprender las bases y aprender cómo funcionan los algoritmos, y para ello pues es necesario una cierta formación. Otra cosa es que digamos que te apetezca jugar un poquito y no rascar por dentro, entonces quizás no es tan necesario, pero claro, es lo que os digo, la diferencia entre jugar y ser un profesional o querer entenderlo. Claro. Entonces, para querer entenderlo, pues es necesario aprender. Tiene muchísima base matemática. Necesitas saber muchísimo de matemáticas para llegar ahí. Entonces, una ingeniería la ves fundamental para llegar a hacer... Sí, ¿verdad? Sí, claro, pero no solo inteligencia artificial, sino cualquier ingeniería, diseño, la base matemática, no solo te da las bases, digamos, los fundamentos teóricos, sino que además te ayuda, digamos, a tu cerebro a estructurarte, a tener el pensamiento analítico. O sea, eso es fundamental. Sí, no, lo iba a comparar un poco con electrónica, que en todas las ingenierías se da mucha base matemática, pero se da como casi la misma base, y muchas cosas sí es verdad que se quedan como un poco aparte, pero en inteligencia artificial, cuando me metí dije, si no has tocado nada de ingeniería estás perdido, porque tiene muchísimo peso en las matemáticas. Luego en el sector también vemos muchos perfiles, por ejemplo, Data Science, Data Analytics y no sé cuáles hay más. ¿Podrías describir qué perfiles hay en este sector y qué hace cada uno? Madre mía, a ver... o los principales. Los principales. Sí. Dentro, bueno, has comentado científicos de datos, que normalmente son profesionales que los contratan empresas que gestionan datos, que prácticamente ahora ya son todas, que intentan sacar valor a estos datos. Tienen los científicos de datos, deben conocer a utilizar algoritmos de inteligencia artificial, pero también deben tener un fundamento bastante potente en toda la gestión de datos y en estadística, porque los modelos, por ejemplo, te pueden predecir ventas, pero debes tener la capacidad de saber si ese modelo es estadísticamente significativo o no. Claro, para llegar al momento ese de aprovechar los datos, muchas veces tienes que limpiar los datos, preparar los datos, extraer los datos, y a veces hay compañías como supermercados, bancos, que estamos hablando de terabytes. No es sencillo. Entonces ahí entra en papel lo que se llama el ingeniero de datos, Data Engineering, que es un poco el especializado en tratar los datos, obtener los datos, limpiar los datos, que es un perfil que está muy demandado. Muy relacionado también con temas de cloud computing, porque muchas veces esos datos están en la red.
Después tenemos ingenieros quizás más de desarrollo de aplicación de Machine Learning, que son más ingenieros de Machine Learning, que necesitan conocer temas de Deep Learning, redes neuronales, librerías de Machine Learning, por ejemplo, en Python o en R. Es un poco los perfiles de aplicación más relacionados con la inteligencia artificial. De acuerdo. ¿Cómo aprende una inteligencia artificial? Porque yo he escuchado, bueno, y he leído que ya la mayoría aprenden prueba y error. Sí. Por computación, ¿no? Por poder de computación. ¿Hay alguna otra manera que no sea mediante prueba y error? A ver, algoritmos en este caso, entiendo que hablas de aprendizaje automático, que son aquellos que aprenden desde los datos, hay un montón. Probablemente ahora los más conocidos son redes neuronales y las redes neuronales profundas, Deep Learning. No es que, bueno, más que aprenden, tú les das unos datos de entrenamiento, entonces las máquinas intentan configurar unos pesos de manera que minimicen el error. Eso es como funcionan, así hablando muy brevemente, Sí. La cosa tiene mucho más miga. Vale. Cómo funcionan las redes neuronales. Otras técnicas, árboles de decisión, aprendizaje basado en distancias, más o menos es el mismo esquema. Darles unos datos de entrenamiento, darles otros datos de test e ir probando qué modelo funciona mejor digamos, entrenarlo con entrenamiento y cuál funciona mejor con el test. De acuerdo. Y actualmente lo que hemos dicho del funcionamiento de dar los inputs, hay una red neuronal por medio y luego está el output. Ahí has hablado que tenemos diferentes métodos. Está el Deep Learning, que si no me equivoco es el más utilizado actualmente. Bueno, ¿no? según para qué problemas. De acuerdo. Ahora voy a la pregunta. Luego están los árboles. Sí. ¿Y para qué utilizas cada método? Es decir, ¿qué sectores utilizan más el Deep Learning? Que llegan, lo miré este verano, que llegan como al final de la línea y luego vuelven. Luego los árboles de decisión como que daban un paso en cada uno. Me interesa saber qué sectores utilizan cada método o cómo tú escoges el método que vayas a utilizar en cada problema que es buena pregunta, porque sí que es cierto que hay un montón de técnicas de aprendizaje. Deep Learning es el que está de moda ahora. ¿Para qué se utiliza Deep Learning? Deep Learning tiene la gracia que funciona muy bien con muchos datos y para problemas complejos. Fundamentalmente, por ejemplo, tratamiento de imágenes, todo redes sociales, eso que pones una foto y te detecta, pues este es Pepito, este es Menganito, eso es Deep Learning. Tratamientos de imágenes, vídeos, algo de texto también. Claro, pero no en todos los problemas tenemos tantos datos. Cuando no tenemos muchos datos, las redes neuronales no funcionan muy bien. Entonces ahí entran en juego pues, aprendizaje bayesiano, árboles de decisión, entornos como por ejemplo pues, predicción de ventas, que no tenemos un montón de datos, y además hay una desventaja muy gorda respecto a las redes neuronales. Tú te puedes decir, pues mira, esto creo que es un coche, esto creo que es un caballo, pero diré por qué. Es incapaz de explicarte, ¿no? El modelo es muy bueno prediciendo, pero no te puede razonar por qué dice que esto es un caballo. No te dice, no, es que he visto 4 patas. Sí. Es uno de los temas que está un poco más de moda en inteligencia artificial, que es obtener explicaciones desde los modelos. En cambio, un árbol de decisión, la estructura que tiene es muy sencilla, ya que simplemente se hacen test sobre los atributos. Te dice, ¿por qué, no sé, por qué esto es un caballo? Porque ¿tiene patas? Sí. ¿Es marrón? Sí. Pues determino que es un... Bueno, lo puedes extraer directamente del modelo. Entonces, por ejemplo, en un banco, esos están obligados actualmente. Como sabéis, si vais a pedir un crédito, actualmente en muchos bancos, creo que están obligados, utilizan modelos de predicción de riesgo. Entonces te dicen, pues mira, quiero pedir un crédito de 1 millón de euros y te lo voy a pagar en 3 años. Te dicen, no. ¿Pero por qué te dice que no? Porque han pasado tus datos a un modelo, y el modelo estima que tienes un riesgo bastante alto de impago. Entonces el empleado te dice no. Y tú le puedes decir, ¿por qué me dices que no? Entonces él va al modelo y te dice, mira, si cobraras una nómina de 5.000 euros, si el préstamo fuera menor de $500.000 y lo pudieras devolver en 10 años, te lo daría, pero con esas condiciones no te lo puedo dar. Te justifica por qué no te lo da. De acuerdo. ¿Y qué opinas que llevemos años entrenando las redes neuronales de compañías como Google? Porque cuando nos ponen a escoger y nos preguntan, escoge los semáforos de estas imágenes, y hasta que no lo completas no te dejan pasar. Y así llevamos años.
para qué se utilizan esos estudios que se hacen y será esa la forma en la que reciben ingresos gracias a nuestro uso, ¿no? A ver, es un poco más complejo. Lo que estás diciendo muchas veces lo hace porque quiere asegurarse que hay una persona detrás. Eso se llama los captchas, estos famosos. ¿Por qué se quiere asegurarse que hay una persona detrás? Porque muchas veces, por ejemplo, te lo pide para cuando creas una cuenta de Google, que es gratuita, y quiere asegurarse que no se pueda automatizar. ¿Cuándo se puede automatizar? ¿Quién quiere automatizar ese tipo de cosas? Por ejemplo, spammers, ¿no? Quieren crear cuentas de correo para enviar correos. Entonces, a ver, las compañías tan grandes tienen cosas positivas y cosas negativas, pero no todo lo hacen por mal. En este caso, necesitan saber que hay una persona detrás y una manera de hacerlo es con los llamados captchas. Lo que el semáforo, ¿qué es lo que está haciendo? En cierta manera estamos ayudando a Google a entrenar modelos que detectan semáforos. O sea, eso se llamaba Inversial Captcha, creo que era. Le di una vuelta para decir, pues ya que estoy haciendo trabajar al usuario, voy a aprovechar ese trabajo para hacer algo bueno. Y en este caso, pues está probablemente entrenando un modelo para temas de conducción autónoma que detecte semáforos en rojo, semáforos, ¿no? O números. O sea, que en este caso hay cosas buenas y cosas malas, pero yo no sería especialmente duro con esta política. Vale, antes has comentado que actualmente China está fabricando, no sé, la gran mayoría. Sí, mucho, sí. ¿Es un problema depender de Hombre, China? es un problema, ya lo estamos viendo, ya hemos visto ahora con la energía con Rusia. Es un problema y con el COVID se vio también. Las relaciones con China no son malas actualmente, o bueno, se podrían mejorar, pero si una situación como la que estamos viviendo con Rusia, digamos, que separan las relaciones comerciales, pues imaginaros, ya lo pasamos mal con el COVID, de que no llegaban los chips, sí que digamos que Europa debería hacer una inversión importante en intentar desarrollar prácticamente todos sus componentes, porque ya hemos visto que estamos en un mundo muy inestable. El día de mañana, si te falla el comercio, te bloquea la industria de un país, como está pasando en ciertos sectores ahora con la energía. Es costoso porque es cierto que, claro, fabricar aquí ciertos componentes no es sencillo y sería mucho más costoso que en China, pero como yo si fuera político, vamos, Sí. intentaría ir por ahí, retornar cierta parte de la inversión en tecnología aquí. Pero ¿es más costoso porque a nosotros nos cuesta más los materiales o la mano de obra? No soy experto en Bueno, industria, sí. pero yo creo que será más fundamentalmente por la mano de obra. Por la mano de obra. De acuerdo. ¿Crees que hay muchos puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial o de momento está un poco limitado? A ver, depende de sectores. Es cierto que los desarrollos punteros, como lo que he comentado antes de los modelos de lenguaje, para que os hagáis una idea, hay un estudio que este GPT-3, solo la energía que costó entrenarlo, el modelo, estamos hablando de 12 millones de dólares. Claro, ahí tienes que sumarle, digamos, los cerebros, las máquinas, o sea, centenares de millones de euros. Sí. Ahí las universidades no podemos competir, por no hablar de pequeñas empresas. Los desarrollos tecnológicos sí que es cierto que no podemos ahí compartir con las grandes empresas. Pero las aplicaciones, yo creo que sí que se van. Todo lo que hemos hablado de DALL-E, de Stable Diffusion, ahí sí que se va a disparar el número de puestos de empleo porque se están creando oportunidades en temas de diseño, en temas de, por ejemplo, generación de texto, que vamos a necesitar personas que sepan utilizar estos modelos y adaptarlos. Y los usos estos que hemos hablado, como de atención al cliente o, no sé, cualquier tema así un poco más leve que no sea nada innovador, ¿es realmente inteligencia artificial o es machine learning? Pero es que es lo que te he comentado antes. Machine Learning es una subcapa, es una subparte de inteligencia artificial. Sí. Entonces, digamos que es una combinación, que se entrenan muchas veces modelos con Machine Learning, pero después hay pues como adaptaciones que tienen en cuenta tipos como razonamiento, técnicas como razonamiento. Por tanto, digamos que las dos técnicas están involucradas. ¿Qué perfil dentro de la inteligencia artificial ves que tiene más salidas? Hombre, actualmente Machine Learning, aprendizaje automático es lo que está
Pero en un futuro, cuando tengamos modelos y tengamos que utilizar temas como, por ejemplo, razonamiento, utilización de conocimiento, otros perfiles van a estar, espero que algún día estén más demandados. Y, por ejemplo, ¿ves que hay mucho puesto laboral en este sector en España? ¿O si estudias esto estás medio obligado a salir fuera? No, actualmente yo creo que hay bastante. Vamos, este curso ha finalizado la primera promoción de la ciencia de datos y no creo que han tenido bastantes. Se han ido, para que te hagas una idea, que yo sepa, se han ido como unos 5 o 6 a Galicia, a Inditex. Ostras. O sea, que hay empresas grandes que necesitan personas que sepan tratar los De datos. acuerdo. ¿Y sabes medio los salarios que ronda en este sector? Eso ya. A ver, es cierto que hay una especie de burbuja. Después de la pandemia, todo el tema digamos, los empleos con IT se han disparado. Sí. Fundamentalmente porque, claro, el uso de nuevas tecnologías se ha disparado. Se ha visto que es posible teletrabajar, con lo cual muchas compañías con sedes en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, no les importa tanto buscar empleados en otros países, como por ejemplo España. Entonces sí que es cierto que se está dando una situación que mucha gente está empezando a teletrabajar con empresas de fuera, que tienen unos sueldos superiores. Entonces, digamos que todo el sector de las nuevas tecnologías sí que se ha disparado bastante, y si tienes algo de experiencia, te digo yo que tienen buenos sueldos. ¿Y estás a favor del teletrabajo? Porque hace poco Elon Musk envió también un mensaje a todos sus empleados de que él no compartía, ¿no?, esa opinión de trabajar desde casa, sino que él quería formar equipo y que las personas trabajaran. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Crees que es un paso hacia adelante o quizá hacia detrás? Yo creo que es un paso hacia adelante, porque la cultura esta que hay en España de calentar la silla por calentar la silla no es beneficiosa, sobre todo en puestos de trabajo como por ejemplo en IT, ¿no?, que muchas veces estás programando y puedes trabajar solo, no hace falta. Claro, también es cierto que teletrabajar, no conocer a tus compañeros, hace que no te vincules tanto con la empresa, o que pierdas un poco ese enlace. Yo creo que va a depender mucho del tamaño de la empresa, de la cultura de la empresa, del tipo de trabajo. Pero no apostar por el teletrabajo, yo creo que es un error. De hecho, está sucediendo que muchos profesionales durante la pandemia aprendieron lo que era el teletrabajo y ahora les está costando un montón volver. Entonces, yo creo que hay que combinar. Solo teletrabajo quizás no lo veo una buena solución, por lo que hemos dicho antes, pero algo mixto, quizás 2 o 3 días de teletrabajo por semana, pero va a depender un poco de... Hay gente, te digo yo, que está trabajando aquí y para compañías de Holanda o Alemania y son muy felices. Qué bueno. Y tocando el tema de que estamos hablando de fuera de España, tú has investigado en diferentes universidades de Europa, como es la Universidad de Bristol o la Universidad de Pisa. ¿Qué diferencias ves en el tema de educación de estudiar en una universidad nacional aquí en España y otra universidad como puede ser en Italia? ¿Qué metodología tienen? O en Alemania, me parece que también. Sí, bueno, también está alguna temporada en Alemania. Y en Bristol, ¿qué diferencias ves? La verdad es que el panorama europeo cambia muchísimo. Yo hice Erasmus en Italia y allí sí que es cierto que, por ejemplo, la informática, supongo que ahora estará mejor, pero cuando estudié allí era muy teórica, muy teórica, prácticamente ni se programaba. Con lo cual recuerdo que los profesores que tuve allí estaban bastante contentos con los que veníamos de Valencia porque nos veían que teníamos mucha experiencia programando. En Inglaterra es que el sistema, ya sabéis, que va a depender mucho de las universidades. La Universidad de Bristol es muy buena y tiene mucho estudiante extranjero con profesores muy buenos. En Alemania también tiene el sistema este tan jerárquico. Pero en cualquier caso, lo que he visto es que los niveles que tenemos, por lo menos en la Universidad Politécnica de Valencia, es muy bueno con respecto al exterior. Los estudiantes que han ido de Erasmus, vamos, prácticamente no tienen problema en seguir otros niveles de universidades en prácticamente ningún sitio de Europa. Yo lo que te digo es que Inglaterra va a depender mucho de la universidad. Hay universidades que son muy buenas y universidades que no son tan buenas. Nos has comentado que en Italia estabais, bueno, los profesores estaban muy contentos también con vosotros. ¿Crees que fuera valoran mejor a un ingeniero de España que a un ingeniero de ese propio país? Hombre, dependerá un poco del país, porque ya sabes que hay países que son como más chauvinistas, ¿no? Pero sí que
y ahí te hablo un poco como subdirector de relaciones con empresas, sí que me ha sucedido de que ha venido, por ejemplo, una empresa suiza que se llevaron un estudiante nuestro allí y estaban tan contentos con él que dijeron, aquí tenemos que ir a Valencia porque, vamos, el nivel es brutal. Y me ha pasado un par de veces de empresas que han visto que el nivel de aquí es muy bueno, y claro, también hay que decirlo que los salarios no son los mismos, Sí. pero sí que en cuanto conocen un poco el nivel universitario, las empresas alemanas, belgas, holandesas, sí que no tienen problema en venir aquí porque se han dado cuenta que el nivel, en este caso yo hablo de la Universidad Politécnica, porque Sí, otras sí. universidades, claro, no lo conozco, se han dado cuenta que el nivel es bastante bueno. De acuerdo. ¿Y qué perfil ves adecuado para meterse en este mundo de la inteligencia artificial? Perfil de estudiante. A ver, primero una persona que tenga capacidad, que tenga ganas de aprender y que esté, digamos, con ganas de innovar, porque es un mundo que ya lo hemos visto. Hace 2 semanas salió un nuevo desarrollo que es completamente nuevo. Por tanto, necesidad o capacidad de reinventarse continuo, de aprendizaje continuo. Obviamente le debe gustar, tiene un pensamiento analítico que le guste las matemáticas, la programación. Ese es un poco el perfil fundamental. De acuerdo. ¿Y perfiles que tienen relación como electrónica, telecomunicaciones? ¿Ves una buena idea meterse en el sector de la inteligencia artificial? ¿Se puede combinar esos dos mundos o Sí. piensas que...? Sí. Por ejemplo, hablando de industria, todo el tema de aplicación de modelos de visión artificial para detección de errores en industria, mantenimiento predictivo, o sea, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que combinan muy bien con la ingeniería industrial. Entonces sí que veo un camino ahí para colaborar. Lo que pasa es lo que te he dicho antes, tiene que hacer un poco el esfuerzo de formarse en programación, en un poco la matemática relacionada con la inteligencia artificial, y con telecomunicaciones también tiene casa muy bien. Cualquier detección de errores en redes de comunicación, mantenimiento predictivo. Sí, de hecho, soy profesor de varios másters de relacionados con inteligencia artificial y son perfiles que nos encontramos, porque es gente que acaba el grado y ve que hay mucho movimiento en estos campos y se quieren, digamos, orientar su vida profesional a estos caminos y vienen a los másters. ¿Y les suelen costar a esos perfiles meterse y competir con los que vienen de ingeniería Hombre, de software? obviamente les tienen una carencia fundamentalmente en programación y en la base de Machine Learning, pero sí que suelen ir bien. Lo que pasa es que es cierto que tienen que trabajar más, pero es fundamental, es normal. Si yo viniera aquí a hacer un máster, pues también me costaría un poco más, tendría que trabajar la base. Vale. Pero no es imposible, lo que digo, les cuesta más, Sí. pero al final normalmente lo Sí. hacen y conozco casos de gente que siendo teleco industriales está haciendo tesis doctorales en inteligencia artificial. Es que me parece muy interesante porque, a ver, a mí me interesa el tema de la inteligencia artificial, pero también he visto muchos perfiles que a lo mejor no tenían nada que ver. Conocí a una chica que estudió finanzas y se metió a inteligencia artificial y tiene sentido. Al final es que lo puedes aplicar a todos los sectores que quieras. Sí. Vi una aplicación que me pareció sorprendente, que fue un químico que utilizó la inteligencia artificial para estudiar la organización, ¿cómo era esto? La distribución. No, los enlaces orgánicos de química Ujú. para así hacer y crear elementos similares a los que ya existían. Por Sí. ejemplo, querían hacer un bistec y con elementos como rábanos, zanahoria, lechuga, los combinaban y hacían el mismo enlace orgánico que el bistec. Y empezaron a crear esos productos y ahora es un unicornio, es decir, que Claro. está valuada en 1 billón de euros y es una locura. Sí. Igual que ese caso, tenemos casos que utilizan la inteligencia artificial para las finanzas. Ya se han visto robots que invierten solos. Sí. Así que me parece muy interesante porque es como que poco a poco se está metiendo en todos los sectores y al menos conocer un poco de cada uno es importante. No, si has hecho un análisis muy acertado porque es así, si eres capaz, si conoces un campo y eres capaz de aprender técnicas de inteligencia artificial, pues probablemente vas a tener ideas que van a
digamos, romper tu sector y tener, digamos, un desarrollo futuro acertado, ¿no? Qué bueno. Vale, yo tengo una, si quieres para ir acabando, no sé si Sí. tienes tú alguna. Yo, por ejemplo, una persona que no tiene mucha idea de programar, ¿por dónde empiezo? Para llegar de 0 a 100 a tener pues, ese conocimiento básico para crear yo una inteligencia artificial o machine learning. ¿Cuál es el primer paso o cuáles son los códigos que yo debo saber? Lenguajes. Lenguaje. Programación. Sí, a ver, como he dicho, programar es fundamental porque prácticamente el desarrollo, los últimos desarrollos que se están surgiendo en inteligencia artificial se están ejecutando en un lenguaje de libre distribución que se llama Python, que es un lenguaje que se creó para ser fácilmente ejecutable, para aprender fácilmente, es muy simple, con lo cual yo te recomendaría aprender Python. A partir de ahí tienes que ir subiendo un poco el nivel de Python, viendo como por ejemplo gestión de datos, librería Pandas, NumPy, y ya una vez cuando tengas asuntado digamos el lenguaje de programación, entrar un poco en lo que es el Machine Learning, ver algo también de estadística, álgebra lineal, matemáticas, y entrar un poco en ejemplos básicos de lo que sería aprendizaje automático. Ahí os recomiendo mucho una página que se llama Kaggle, con 2 Gs, que es una plataforma de competiciones de aprendizaje automático que tendrá unos 10 años. La verdad es que cuando surgió yo lo vi y dije, ¿esto qué es? No me pareció buena idea, pero me equivoqué, Sí. porque le ha ido muy bien, de hecho ahora pertenece a Google. Y digamos en esta plataforma tienen competiciones de aprendizaje automático, de machine learning, de aprendizaje por refuerzo, donde compañías, en vez de, tengo un proyecto y en vez de ir a llamar a una consultora y encargarle, pues ponen ahí el proyecto y ponen premios a veces cuantiosos, ¿eh? Ha habido premios de 2 o 3 millones de dólares. Para que os Me hagáis una- interesa. Sí, sí, pero incluso, Voy a por apuntarlo ejemplo, ahí el boli. sí. Facebook ha dicho, mi premio va a ser te contrato, ¿no? Y entonces es una manera también de captar talento. Hay una comunidad activa de varios miles de personas, de estudiantes muchas veces, pero incluso ha habido competiciones, digamos, creo que usuarios activos tienen más de 1 millón. ¿No? Entonces, aparte de las competiciones, digamos así, más de empresas, tiene competiciones para aprender. Una de Titanic de clasificación, otra de tema de ratings de películas para tema de texto. Y lo bueno es que hay un montón de material. Hay foros, hay ejemplos, con lo cual es una manera de motivarte para aprender y te puedes apuntar a alguna competición así que esté empezando, que no sea muy complicada. Sí. Y es muy colaborativo. Entonces yo, de hecho, aprendí Python, porque yo aprendí Python gracias a Kaggle. Sabía R, que es un lenguaje parecido. Y nada, una vez tengáis un poco de soltura con programación, sí que os recomendaría que le dierais un vistazo a esa página. Incluso tiene cursos de iniciación a programar a Python y a Machine Learning, con lo cual es un recurso muy, muy, muy útil. ¿Y en qué punto consideras que es bueno dar el paso a empezar a estudiar Machine Learning? Es decir, yo empiezo a estudiar código en Python y ¿cuándo puedo decir, vale, estoy preparado para meterme al Machine Learning? A ver, cuando ya veas que puedes programar con soltura sin, digamos, mucho impedimento y ya entiendes un poco las bases estadísticas, matemáticas, ir poco a poco, no te metas en Deep Learning el primer día, aprende lo que es una regresión lineal, aprende cómo se crea un árbol de decisión, aprende un poco cómo evaluarlo, test estadísticos, ¿sabes? Increciendo. De acuerdo. Pero, ¿y cómo empezamos a programar? Porque en la carrera nos metemos y a nosotros al menos nos enseñan C++ y nos enseñan mediante problemas matemáticos. Pero ¿cómo podemos empezar a estudiar por nuestra cuenta y que sea algo que nos alegre ponernos? Porque a lo mejor ponerte a resolver problemas matemáticos sin ningún fin a lo mejor no te incentiva mucho a ponerte cada día a aprender. ¿Qué utilidades le puedes dar al principio para crear algo divertido y que te vaya gustando lo que haces? Hay una persona que me gusta mucho, que es un investigador en el MIT de inteligencia artificial y recomienda que al principio, al empezar, que cojas un proyecto simple y que lo tengas como objetivo y que tú vayas creando
con el fin de crear ese proyecto. Sí. Y así te motivas a cada día ir estudiando. ¿Cuál Sí. es tu opinión? Sí, me parece una buena aproximación. Yo me acuerdo cuando de pequeño, cuando estaba estudiando, me puse ese proyecto que comentas fue crear un dominó. Sí. Y la verdad es que aprendí un montón. En verano me puse a programar un dominó. No lo finalicé, pero bueno, es la manera que aprendes. Entonces, sí, haz algo que te motive. Por ejemplo, en Python tienes un montón de acceso a APIs, como por ejemplo tema bursátil, puedes bajarte cotizaciones bursátiles históricos del día. Si te gusta el mundo de la bolsa, pues puedes hacer, por ejemplo, un pequeño dashboard que mediante visualizaciones que te permita ver cómo va, por ejemplo, tus acciones. Si te gusta el mundo de los videojuegos, también puedes hacer un pequeño videojuego básico, porque también hay bastantes librerías para programación de videojuegos, y sí que creo que es buena idea. Buscar un proyecto, obviamente no muy ambicioso, Claro. que te motive, y eso siempre te va a ayudar a superarte y a, digamos, a motivarte principalmente. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede hacer daño al humano? Porque yo en alguna ocasión he leído que, bueno, que no sé si Google o había alguna empresa que estaba desarrollando pues una máquina que podía pues comparar datos a nivel histórico, y que decían que, bueno, que en 2025 se iba a acabar el mundo, tal. ¿Tú crees que va a llegar un punto en el que una máquina pueda acabar con el ser humano? Hombre, puede pasar, pero estamos bastante lejos. Lo que es cierto que hay pequeños hitos o fenómenos que, por ejemplo, hace poco se reportó en Libia, que sabéis que creo que era en Libia, que están en guerra, un dron que se ve que lo entrenaron para buscar determinados uniformes militares. Entonces lo lanzaban y se veía una persona con ese uniforme disparaba. Era el primer caso de utilización de inteligencia artificial para fines bélicos. Claro, en esos aspectos, hace poco apareció un vídeo también de una persona que le había colocado un rifle automático encima de los robots estos de Boston, el perrito este de Boston, no sé si lo habéis visto. Y claro, algún loco podía entrenar un perrito de estos, meterlo en su jardín y dice, si pasa alguien aquí, pues pegarle 4 tiros. Ostras. Claro, ese tipo de cosas ya son factibles. Entonces, lo que has comentado tú, estamos lejos, pero pequeñas cosas de así sí que se pueden dar. O incluso en temas de conducción automática, autónoma, cuando, como sabéis, detectan las señales, hay ataques que se llaman ataques adversariales, que poniéndole una pequeña pegatina a una señal, tú no ves nada y la máquina, o sea, tú no ves problema, y la máquina donde veía 100, igual ahora ve 10, ¿no? O al contrario, donde pone 50 igual ve 150. Con lo cual el coche se piensa que puede correr y se puede pegar una castaña. O sea, ese tipo de cosas sí que son un riesgo para los humanos. Sí. O diagnosis. Este mismo caso que he contado de las señales también te pueden... Imagínate un hacker entra en un hospital, coge a una persona, le manipula una imagen, de manera que, por ejemplo, donde no hay un cáncer, lo oculta y pone un cáncer. Cosas así. Y le metes radiación cuando una persona es sana. Ostras. Ese tipo de cosas, porque el diagnóstico se está haciendo automáticamente con modelos de inteligencia artificial. Ese tipo de cosas sí que pueden suceder. Vale. Hay un libro muy interesante sobre esto, que es Life 3.0, que habla sobre la ética de la inteligencia artificial, y relacionado con la temática, a mí me gustaría ponerte un vídeo y que nos dé su opinión. The United Nations Lethal Autonomous Weapons negotiations. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here,
is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people, people do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual. So if we can't defend ourselves, then we strike back. We are investing very heavily in classified defense projects. We make it our deterrent like our nuclear deterrent. We stockpile in the millions, the billions. At key facilities, the White House, the New York Stock Exchange, Wall Street. Safe in their homes? Well, we wish we had boots on the ground in every community in this country, but we don't. So our instructions, Ollie? our suggestions are to stay in touch with you. Ollie, oh, hi. Hi, Ollie, honey. How's Edinburgh today? How are all your studies going, huh? Good. Great. Oh, great. Hey, aren't we doing a video call today? I'm kind of with people, so... Oh, well, come on, Oliver, put her on. Oh, no, it's not like that. No, wait. Oh, well, listen, I see some photos here with somebody, and I can see lots of likes, and what's that all about? Oh, wait a minute here, and on your mom. On this spy stuff in the military? What is this video right here? Oh. No, I'm not going to click on Oh, it's just this human rights thing about oppression or whatever. Honey, you're not going into politics, are you? I mean, So no Mom. protest march. Safe here, just like you said it would be. Heavy traffic approaching the A720 this morning due to police... Police are not saying this morning what prompted the alert. Claim relaxing firearm legislation would be useless against the so-called slaughter bots. Is to stay away from crowds. When indoors, keep windows covered with shutters. Protect your family. Stay inside. Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear it. Yes.
Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the height. But it's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast. Es un vídeo bastante impactante y está en medio de una conferencia del autor de Life 3.0 que habla sobre esto. Sí. Ética relacionada con inteligencia artificial. ¿Ves necesario poner límites a esta evolución tecnológica? Sí. De hecho, yo creo que han habido iniciativas, digamos, internacionales de poner un veto al uso extensivo de inteligencia artificial con armas, pero creo que hubo países que estuvieron en contra. Y Claro. o sea, pero sí, es un riesgo actual que, vamos, te pueden... Es cierto que necesitas un elevado nivel tecnológico, pero no lo veo actualmente descabellado, ¿eh? Sí. Poner detector de imágenes a un dron, algún tipo de arma y lanzarlo, sí. ¿Y cómo podemos ponerle el límite a ese avance en el sector de la inteligencia artificial maligno? Porque estamos viendo ya usos similares en el tema de la guerra. Sí. Es complicado porque al fin y al cabo ahí en el ejemplo este que hemos visto el desarrollo de inteligencia artificial es detección de personas, detección de caras, que eso, esa aplicación, pues ahí tienen muchísimos de aplicaciones que no son tan, digamos, tan perversas como esta, entonces no puedes prohibir esos modelos. Lo veo complicado, es más una decisión más de control humano que Claro. para del desarrollo tecnológico. Es que, y el problema no solamente se da en ese límite, sino quién pone el límite. Porque tu ética es una, mi ética es una y la de Pablo es otra. No es la misma la ética de un español que, no sé, un terrorista. Sí, Claro. Claro, sí. Yo Cierta sé que gente. en ciertos países se está haciendo ya y detección de imágenes en aeropuertos, en calles, para detener lo que ellos consideran terroristas. Claro. O sea que eso ya se está haciendo ya, ¿eh? ¿Y cómo se podría vetar de alguna manera? ¿Se puede o no podemos prevenir? A ver, ahí algo se podría, similar? pero tienes que convencer al gobierno. Si el gobierno considera que su uso es lícito, y ya sabemos que eso es imposible porque, como has dicho tú, hay éticas y hay países, pues es, digamos, a nivel tecnológico, Claro. porque casi todos estos desarrollos son libre distribución, te los puedes bajar en cualquier ordenador, con lo cual actualmente ya en ese aspecto hemos hecho tarde. Claro. Y César, tú como profesor, ¿tocas algún tema de ética dentro de la inteligencia artificial? Sí que vemos algo, sobre todo también, que no hemos hablado nada del tema, por ejemplo, de modelos que presentan algún tipo de sesgo, por ejemplo, modelos machistas. Muchas veces el problema no son los propios modelos, sino que, como hemos comentado, los modelos entran con datos y los datos están muy sesgados, con lo cual estamos arrastrando los problemas de los datos a los modelos, con lo que hemos dicho antes de los modelos de lenguaje. Estamos entrenando contextos de Internet, claro. Internet tenemos la Wikipedia, pero también tenemos forocoches. Claro. Entonces, todos esos sesgos, esos insultos, pues lo estamos arrastrando y incorporando a los modelos. Y es otro de los problemas que tiene el aprendizaje automático, como
corregir esos modelos para que no tengan sesgos. Después es uso ético también, digamos, pero eso entra ya, creo yo, entra más en temas filosóficos o de ética. Claro. Nada, muchas gracias y perdona por ponerte entre las cuerdas porque es un tema bastante delicado, pero nos gusta hacer esto para bueno, saber un poco la opinión de cada profesor y cada investigador en el sector.